estamos? Estamos unidos. Ah, porque se apagó y se prendió y se apagó. Pero estamos al aire. Bueno. Así es. Silvia, Hola. Patricia, Hola, buenas Estelita. tardes. Hola. Estelita dice que viene de oyente hoy. Vamos a ver. Vamos a ver. Siempre que dicen eso termina pasando todo lo contrario. No me consta. Las calladitas son Sí, las son las peores. peores. Sí. Ahí la veo con machete, Silvita. Sí. ¿Sí? Bueno, sí. La idea es leer un pequeño fragmento para que nos sirva de disparador de algunas cositas que queremos decir o reforzar de lo que se habló la semana pasada con respecto al encuentro que hubo en Buenos Aires, ¿no? Y dice así: los votos son del pueblo que resolvió votar a Cristina y hay que trabajarlos día a día para reforzar el proyecto. No están ahí fácilmente a la vuelta de la esquina. Es una tarea militante que debemos conquistar, que debemos convencer, no imponer, convencer con argumentos valiosos, con palabras innovadoras, con pensamiento colectivo, con los otros, dejando atrás la vieja política, conversando, escuchando e interpretando lo que la ciudadanía nos quiere decir. Poco a poco tenemos que aprender a usar palabras de una nueva política, del siglo XXI, palabras que nos hagan pensar, reflexionar, con preguntas, no con respuestas, ni que nos hagan simplemente aplaudir. ¿Esto es texto de quién? De Ana Veloso, Ah. una compañera de la red del Buenos Aires. del nodo fundador de Buenos Aires. Ay, para sacarle el jugo ese párrafo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿qué entienden o qué entendemos por nueva política? Que es lo que me parece que habría que... ¿Qué dice Patricia? Sabíamos que iban a preguntar eso. No, en realidad más que preguntar, es Sí. una idea que yo tiro sobre la mesa para que... Es la gran pregunta. reflexionemos todo, claro, porque me parece que por ahí pasa la historia, digamos, ¿no? Y además, todo lo de la vieja política, entre comillas lo digo. Lo dije así, Sí. me olvido que estoy en radio a veces. O todo lo más o todo lo de la política que conocemos hasta ahora, más tradicional si se quiere, ¿es todo malo? Bueno, ahí Bueno. está. Hemos tirado dos temas. temas como para reflexionar. No sé si Estela quiere decir o sigue de oyente. No, de oyente hasta ahí, pero ¿Viste? creo que no es todo malo. Creo que se ha sacado mucho de la política vieja para poder construir la nueva política, ¿no? Pero bueno. Hay un cambio importante. Hay un cambio, sí. El gran cambio está en que se modifica un escenario y los actores son otros. Y una de las grandes fortalezas del proyecto nacional y popular es dejar entrar a ese escenario nuevo a otros actores sociales. Por ejemplo, la red. Entonces, otra forma de construir la política que tiene mucho que ver con un sujeto político distinto, que ya lo hemos dicho otras veces en otros programas. Las personas que hacen la política son las personas que tienen que ver con un proyecto político. No son aquellas que simplemente son o damnificadas o beneficiarias de un proyecto o de una política. Eso es lo que cambia. El sujeto político ya no es aquel que simplemente recibe lo que un Estado benefactor le da, sino que es un sujeto de derecho. Ese es el cambio fundamental. Claro. Por eso es otro actor. Y otra cosa sería que también esta nueva forma de hacer política, o como por ejemplo la red, que es donde nosotros militamos y trabajamos, digamos, siempre apunta o tiene como objetivo la construcción de un pensamiento político, de la construcción, digamos, no de un aparato partidario, sino la construcción de un nuevo pensamiento político, de estar ahí, digamos, con la militancia, con la palabra. Ponerle letra ¿no? a la política. Exactamente. A De mí una me- cuestión horizontal, no de un aparato. No de un aparato que... A mí me parece que de una debilidad de origen del gobierno de Néstor Kirchner en 2013 sale esa fortaleza. De la debilidad de que, como él mismo decía, llegó a la presidencia de la República con más pobres que votos y con una
partidocracia prácticamente atomizada y en descomposición, Néstor busca asentar el proyecto, su proyecto político, que se transforma en el proyecto político de la inmensa mayoría, como ha quedado demostrado hace muy poquitos días y quedará demostrado dentro de muy poquitos días, en las organizaciones sociales. Surgió después de esto, bueno, la red y tantas otras. Pero al momento de asumir Néstor, hay organizaciones sociales que son las que toman la calle, son las que, y aquí entronco con lo que dicen las compañeras, son las que ocupan el lugar de la política, son el nuevo sujeto político. Y mezclo aquí una experiencia personal. Yo conocí a León Rosichner, la primera de las 2 entrevistas que yo le hice en mi vida, tenía que ver con un libro fundamental para mi formación y uno de los fundamentales en su trayectoria, que se llama, y esto me hizo acordar cuando yo escuchaba el fragmento, Las desventuras del sujeto político. Así se llama el libro, Las desventuras del sujeto político. Y fíjense cómo de una debilidad como la que marcábamos de origen del gobierno de Néstor Kirchner, surge un sujeto político venturoso, no de desventura, un sujeto político que empieza a construir, como dicen ustedes, como decía el párrafo y decían ustedes, empiezan a construir una nueva manera. Y me parece que por ahí va la nueva manera de hacer política. ¿Cuándo se consolidará o cómo se consolidará? Esto tiene que ver con algunas de las cosas que debatíamos ayer, Silvia, respecto de los partidos sí, del PJ sí, del PJ como partido anquilosado, u otro PJ ya como partido renovado, socializado, ¿no? Y con otros sujetos políticos, digamos. Me parece que esta es la gran tarea y me parece que, yo insisto en esto, cada vez que escucho a la presidenta, escucho a la estadista que está 5 o 6 casilleros adelante de cualquiera que esté conviviendo o contemporáneo de esto. Lo que no quiere decir que no se equivoque, como ella misma dice, porque si no sería culto a la personalidad e idolatría, y tal muy lejos. Los que me conocen saben que estoy muy lejos de eso. Pero me parece que en el espectro político argentino, y yo diría hasta latinoamericano, hay una diferencia de calidad. Hoy lo demostró en el discurso, por lo menos los fragmentos que nosotros hemos escuchado, porque estábamos en pleno Morphy y en pleno Chupi, vamos a ser sinceros, digamos. Pero esta coherencia entre marcar la necesidad para la paz mundial de que el Estado palestino esté dentro de las Naciones Unidas y no afuera, por un lado, y que la imposibilidad se deba a una estructura antidemocrática del funcionamiento de Naciones Unidas y la necesidad de cambiar, de eliminar el derecho de veto, marca que estamos frente a una estadista de gran nivel en el mundo político, por lo menos del mundo occidental, ¿no? Y coherente con el proyecto nacional. Bueno, por eso. Porque o sea, es coherente, es parte de un proceso que indudablemente nos atraviesa a todos. Y a Cristina indudablemente la lleva a la victoria, porque ¿dónde está la gran fuerza? ¿Dónde? En ella que encarna un proyecto político. Y que tiene un capital político, que eso me parece lo más interesante. Bueno, fue construido durante todo este tiempo. Durante todo este tiempo. Por eso la pregunta mía recién, o sea, que viene de una militancia de los 70, que nunca dejó de ser militante durante toda su vida, y entonces todo ese capital político, todo ese saber acumulado de político, hoy lo plasma de la manera que lo plasma. Sigo charlando yo con colegas de pensamiento, uno puede llamar opositor o contrarios al gobierno nacional, y yo les pido a esos colegas que me pasen un archivo que contradiga la trayectoria de Cristina Fernández. No se consigue, digamos, no hay en plaza.
O sea que No. Cristina No es todo. resiste los archivos. Resiste Me mucho. parece que es Resiste coherente, una aún, cosa, sí, aún en sí, sus sí. errores, digamos, Sí, sí, me sí, parece. sí. Eso es Y bueno, coherente. sí. ¿Sí? De hecho, A ver, han pasado muchas veces, han pasado archivos de ella. hasta de Néstor han pasado claro, archivos y han recibiéndolo sido a Menem muy- en la casa de gobierno de Santa Cruz en Sí. determinado momento. Pero no han pasado, sí. nunca han pasado un archivo y yo me imagino que Clarín y Perfil y La Nación deben estar al salto Sí, buscándolo, buscando conse- como locos por hace conseguir rato. alguno. Ya lo digamos, hubiesen, ¿no? seguramente ya lo hubiesen. Pero Claro, por eso, a eso me han sido eso me siempre refiero. muy refiero. coherentes con Pero lo volviendo que al principio, hace me parece ahora. que, volviendo a la pregunta de tuya, mía o en realidad de la mesa, ¿qué es la nueva política? La nueva política es la formación de un nuevo sujeto político, que deja de ser desventurado para empezar a ser, por lo menos mayoritariamente, venturoso o venturado, digamos, ¿no? Con un proyecto hacia adelante. Y una de las cosas que se habló, que Tatián fue el que planteó Tatián. lo del proyecto, que implicaba hablar de un proyecto político, Ujú. o sea, la idea de proyección, la idea de esperanza, la idea de perspectivas, de mirar hacia adelante, de caminar hacia alguna parte, y cómo el proyectar implica también incluir a la gente en esa mirada. Claro. O sea, no se habla simplemente del gobierno, ¿sí? No, es Del el nuevo horizonte. gobierno. Se habla Pero además- de un nuevo proyecto pero además y sería- que nos incluye. Pero además sería retórico todo eso que dijo Tatián, según ustedes, si no se fuese asentando o pisando sobre hechos concretos, ¿no? Exacto. Sobre la asignación universal, sobre el matrimonio Claro, igualitario, es parte de ese sobre, ley de proceso. medios. Por sobre eso- la ley de medio, la recuperación de los saberes De la jubilatorios, etcétera, aerolíneas y algunas otras cosas que todavía faltan. Por eso yo creo que retomando lo que vos decías de los discursos de Cristina, yo creo que ella cuando habla o digamos o a partir del desafío que vamos a tener ahora seguramente con el triunfo de Cristina del 2011 en los próximos 4 años, la construcción o profundización del proyecto, está dirigido justamente a ese nuevo sujeto político, a su activa participación, sin digamos dejar de lado los partidos políticos, ¿no? Pero básicamente apunta al protagonismo y a la incorporación de todo ese sujeto político, ese sujeto de derecho, que yo creo que va a ser la garantía de la profundización de estos hechos que ya conocemos y de los que faltan todavía por... El tema es qué hará el sujeto de derecha con los sujetos de derecha. ¿No? Los sujetos de Con el derecha. nuevo sujeto. Claro. Que no hay que perderlo nunca de vista. No, ¿Cuál no, es no. el enemigo, No, no, chicos? Por eso lo traigo, porque Hay que digamos tener- no. Exacto. Hay que tenerlo claro. Mirá, parece que tuvieron un pañuelo bailando una sola. tenerlo claro. De una sola. Las goleadoras. A ver, si alguien las echa, Sí. es Mario. Sí, siempre Y la bueno, culpa de sí, todo la es tiene el Mario. La productor. culpa la tiene el productor. Siempre es Siempre. Mario, y sí, La mira. culpa la tiene el productor. Muy Y bueno. ahí están ¿Ustedes trajeron con música ese o no? desparpajo. Sí, Sí, trajimos sí, una sí. musiquita. ¿Tenés la música? Bueno, gracias chicas. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Chao.